Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Tenemos por delante una actividad interesante, ponernos en contacto con la palabra de Dios para realizar como cada día el estudio correspondiente al día de hoy. Quisiera aprovechar el momento así de entrada para felicitar a una persona que estimo, que quiero. Es un hermano, un amigo sincero y verdadero. Me refiero a mi hermano, el doctor César Augusto Scroggins, quien está de cumpleaños en este día. Muchas bendiciones para ti y espero que el Señor continúe derramando bendiciones en tu vida, que siga teniendo un hogar modelo ejemplar y sobre todas las cosas que siga uniendo ese hogar para que cuando Cristo venga, ustedes todos puedan marchar al reino de los cielos unidos. Así es que junto a Anabel, a Douglas y a Bella me uno a estas salutaciones especiales. Feliz cumpleaños en el día de hoy. Que el Señor te colme de muchas bendiciones. Señores, en esta semana estamos estudiando un tema de mucho interés. Posibilidades ilimitadas es el tema general que estamos estudiando en esta semana con un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Durante todo este trimestre estamos trazando las técnicas, las pautas de cómo hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión, y sabemos que tenemos como misión en esta tierra presentar las buenas nuevas de salvación a este mundo que tanto necesita de orientaciones en términos espirituales. Pastor Alex Lizardo, les saludo como cada día en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, dador de la vida, por esta oportunidad que nos otorga de poder compartir junto a usted con los amigos que día a día estudian la palabra de Dios. Hoy estaremos disfrutando de un estudio especial titulado Dios, el dador de toda buena dádiva. Vamos, como siempre, en este instante antes de pasar a estudiar el tema que usted acaba de presentar, a invitar a cada hermano, a cada amigo en esta hora para que juntos pidamos la dirección de Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por tus bendiciones. Gracias te damos porque siempre tiene pendiente a tus hijos para cubrir sus necesidades. En esta hora, Señor, cuando nos disponemos a estudiar tu palabra, esperamos que el Espíritu Santo pueda capacitarnos, prepararnos, y que en cada intervención del Pastor Lizardo y de este servidor pueda ser de gran bendición para los cientos y miles de amigos que cada día nos escuchan. Muchísimas gracias porque sabemos de antemano que tu Espíritu Santo estará guiando, conduciendo estas lecciones, y aprovechamos el momento también para que continúes dirigiendo la vida de tantos amigos, de tantos hermanos que están pasando por momentos difíciles en esta tierra, pero agradecemos también por los momentos de victoria que están obteniendo muchos de nuestros oyentes. Gracias por escucharnos, dirígenos hoy y siempre, conforme a tu voluntad te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Dios, el dador de toda buena dádiva, es el tema que estaremos abordando en este día. Definitivamente nos encontramos en las Sagradas Escrituras y eso todos lo sabemos. El autor de lo bueno es Dios, de lo bello, de todo lo que puede llevarnos a armonizar con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Ese bello verdor que encontramos en la naturaleza,
Siempre que escuchamos el trinar de las aves, el cantar de los pájaros, como también al contemplar toda la naturaleza, reconocemos que Dios es un Dios bueno y que colocó todo eso al alcance de sus criaturas para hacernos felices. Pero la mayor expresión de ese dador de buenas dádivas es la expresión que se manifestó en la cruz del Calvario cuando entregó a Jesucristo, su Hijo único, para que hoy nosotros podamos vivir esa esperanza de vida eterna que será realidad cuando Jesús venga por segunda vez en esta tierra. Según 1 Corintios, capítulo 12, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Efesios 4, 7 y 8, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el originador de todos los dones y todo don perfecto proviene de Él. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo que mejor se adapten a nuestras personalidades y de que utilizará mejor nuestras habilidades para servir a su causa y glorificar su nombre. Así es que con esto en mente vamos a seguir consultando la palabra de Dios. Hay dos pasajes de la Biblia que estaremos compartiendo con ustedes para abordar una importante pregunta. Así es que en Marcos capítulo 13, versículo 34 y 1 Corintios capítulo 12, verso 1. La primera lectura que compartimos con ustedes se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Muy bien, pastor. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pastor Lizardo, después de haber presentado estos dos pasajes de la Biblia, pensamos que es muy apropiado que podamos realizar la siguiente pregunta. ¿A quién da Dios dones espirituales? Bueno, pastor, respondiendo a su pregunta y a la luz de lo que leíamos en los textos anteriores, se prometen dones espirituales a cada persona que entregue su vida a Cristo. Los dones espirituales no son exclusivos para un grupo de personas. No, toda persona que se entrega a Cristo, acepta a Jesús como su Salvador personal y se bautiza, inmediatamente el Espíritu Santo como regalo le da dones del Espíritu. Cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo nos regala dones espirituales. Pero estos dones, el Espíritu Santo lo otorga a cada creyente, a cada persona, para que sean usados para la testificación y el servicio. Los dones espirituales son regalos del Espíritu Santo, pero no para que la persona, una vez reciba los dones, se quede con ellos y no haga nada. Esto no es así. Hay una tarea para cada persona que se entrega a Cristo. Y Dios les da los dones espirituales para que todos cumplan la tarea o el ministerio divino por el cual fue llamado. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y mediante el bautismo nos convertimos en miembros de su cuerpo, la iglesia, el Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo. Pastor Scrogis. Esto es muy cierto, Pastor Alex. Importante también nosotros destacar en el día de hoy, ya por el año 1903, la autora norteamericana Ellen White, inspirada por el poder del Espíritu Santo y a quien nosotros como Iglesia Adventista consideramos como una profeta de Dios, en torno a ese tema ella escribió lo siguiente. En una carta a cierto hermano para alentarlo a usar los dones
que Dios le había dado en el servicio, ella dijo lo siguiente: todos somos miembros de la familia del Altísimo y en mayor o menor medida tenemos los talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor y debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que se le han confiado. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. Eso se escribió en la carta 260 del 2 de diciembre del año 903. Con tanta exactitud que ella habló acerca de este tema, que nosotros realmente quedamos asombrados. Y fíjense ustedes la fecha que nosotros citamos esta declaración de Ellen White. Vamos a la Biblia de nuevo. En el libro de Hechos, capítulo 10, los versículos del 36 hasta el 38, allí se nos dice lo siguiente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien, pastor. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 dicen: Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una tercera cita que quisiéramos compartir con nuestros distinguidos oyentes se encuentra en Hechos 2, 38 al 42, en relación a lo que estamos estudiando. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Conforme a estos textos, pasajes de la Biblia que hemos compartido con nuestros distinguidos oyentes, quisiera preguntarle, pastor Alex Lizardo, ¿qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo? Bueno, pastor, estos textos nos enseñan que así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo a fin de prepararlo y equiparlo completamente para el ministerio que Jesús desarrollaría en el mundo, de igual forma, amigos oyentes, a cada uno de nosotros se le promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Dios anhela que tengamos la total seguridad de que Él ha cumplido su palabra y nos imparte los dones espirituales para bendecir a su iglesia y al mundo. Y esto lo veíamos en Hechos 2, 37 y 38. En el momento que usted se bautiza, inmediatamente recibe el don del Espíritu Santo. Es probable que alguien ya fue bautizado y quizás algunas personas le hayan dicho: en tu iglesia no tienen el Espíritu Santo, porque no hacen esto, no hacen aquello. Debemos tener un poquito de cuidado con eso. La promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que se bautiza. De manera que si alguien se arrepintió, si alguien confesó sus pecados, si alguien nació de nuevo a través del santo bautismo, en el momento que fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. Yo diría aún más, pastor Lizardo y amigos, es que el proceso del arrepentimiento no viene directamente del ser humano. Es el Espíritu Santo quien provoca el arrepentimiento y la convicción de pecado. De manera que ese postulado que tienen algunas personas
de ciertas manifestaciones que tienen que presentarse para decir usted tiene el Espíritu Santo, no es bíblico. La Biblia apoya el hecho de que de inmediato usted se convierte, usted está teniendo una recepción del Espíritu Santo, porque repetimos una vez más, el arrepentimiento no es del ser humano. La convicción de pecado viene de parte de Dios mediante el Espíritu Santo, y esa es la obra importante que nosotros debemos entender, y no contrariamente a como algunas personas han llegado a pensar. Algunos dicen, como bien usted estaba puntualizando, ciertas manifestaciones exteriores para decir tenemos el Espíritu Santo. La Biblia es muy clara, es contundente cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador personal. De hecho, el desarrollo de las cualidades, de los dones que tiene el ser humano, el don del arrepentimiento es un regalo de Dios. Y hay muchísimos dones que nosotros recibimos de parte del cielo. Recuerde, apreciado hermano, querido amigo, que Dios puede emplear a todos sus hijos si están dispuestos a entregarse a Él. Tiene un lugar, una tarea para cada cual. Y hay muchos, posiblemente usted se encuentra entre los que piensan de esa manera, que no creen que sea posible que Dios le pueda usar. Quiero decirle, apreciado hermano, querido amigo, no piense más en eso. Usted puede hacer su humilde tarea de tal manera que glorifique a Dios, y puede hacerlo con esa gran convicción de que Dios lo ha llamado, Dios ha entregado su Santo Espíritu y está de su parte realizar esa labor extraordinaria para el Señor. Sin embargo, en este mundo siempre ha existido personas que quizás no entienden cuáles son los dones del Espíritu Santo y hablan de talentos que tiene el ser humano y que si no lo emplean se pierde, entre otras cosas. Será importante en este punto de la lección que estamos desarrollando, los dones vienen de parte de Dios, es un regalo, y el talento que tiene el ser humano cuando es consagrado al Señor también puede convertirse en un don. Lo importante en este caso, Pastor Lizardo, que podamos establecer quizás la diferencia que hay entre un don y un talento. Pastor Scroggins, me alegra que haya hecho esa pregunta, porque los talentos y los dones están sumamente relacionados y es muy fácil confundir los dones espirituales con los talentos naturales. Debemos reconocer, Pastor Scroggins y amigos, que todos poseemos talentos heredados o innatos. ¿Qué son los talentos? Los talentos son habilidades naturales que cada persona tiene, que cada persona posee, que en muchas ocasiones son heredadas por su familia de origen. En muchas ocasiones, no en todas. Todos los talentos que poseemos son habilidades que están relacionadas de alguna forma con nuestro ADN. Y un ejemplo de esto es el siguiente. Pocas personas pueden cantar de manera armoniosa o tocar algún instrumento sin estudiarlo. Esta habilidad especial que se perfecciona con la práctica es un talento que viene como rasgo genético heredado de una generación a otra. En mi caso, Pastor Scroggins, yo toco la guitarra y toco un poco de piano, pero yo nunca he estudiado música, pero tengo habilidades para tocar instrumentos con facilidad. Ahora bien, cuando yo reviso mi familia de origen, descubro que mi papá toca guitarra. Tengo algunos primos que tocan guitarra y otros instrumentos. Tengo tías que tocan la guitarra. Y mi abuelo, Pascual Lizardo, allá en Atomayor, cuando vivía, tocaba guitarra, tocaba acordeón, sin nunca haber estudiado música. A este tipo de habilidad es que le llamamos talentos, que se van desarrollando a medida que usted va creciendo. Otro ejemplo, una persona no cristiana posee talentos. Usted puede encontrar a alguien que no es cristiano, que nunca se ha bautizado, pero canta, toca instrumento, tiene otras habilidades. Es una persona talentosa, pero no es cristiano. En el momento que se bautiza, esos talentos ahora se convierten en dones que Dios utiliza para el servicio de su obra. De igual forma, se da el caso, una persona que no sabía cantar, no tocaba instrumento, no tiene estabilidad por patrón familiar,
pero después que se bautiza y recibe el don del Espíritu Santo, descubre que le gusta el canto y más adelante comienza a desarrollar ese don, y ese don consagrado a Dios es utilizado para ganar a muchas personas para Cristo Jesús. Algunas diferencias que podríamos encontrar entre dones y talentos es que los talentos se pueden heredar de un patrón familiar, pero los dones son recibidos únicamente por el Espíritu Santo. Ya ahí vemos una diferencia. Otra diferencia que encontramos entre dones y talentos es que los talentos son recibidos cuando una persona nace, porque ya viene trayendo habilidades naturales, a diferencia de los dones. Los dones yo no los recibo cuando yo nazco físicamente. Los dones yo los recibo únicamente cuando yo me bautizo y tengo ese nuevo nacimiento espiritual. Como ya vimos, los talentos son habilidades naturales. Los dones son habilidades espirituales. Ahí hay una diferencia. Otra diferencia entre talentos y dones es que los talentos cualquier persona no creyente puede tenerlos, mientras los dones son dados, son otorgados a personas que creen en Cristo Jesús y son bautizados, pastor. Después de haber escuchado esa similitud y las diferencias que hay entre dones y talentos, quisiéramos decirle, apreciado hermano, querido oyente, Dios quiere que usted sea un instrumento en su causa, utilizando los dones y los talentos que usted tiene a mano. Recuerde que Dios ha bendecido su vida con salud, con talentos, con la capacidad de razonar para que, si así lo desea, pueda aumentar grandemente esos dones y talentos que Dios ha dispensado en su vida. No deje bajo ninguna circunstancia que sus facultades mentales y espirituales puedan ser utilizados por el otro, por el enemigo, controlando sus actividades en esta tierra. Recuerde, apreciado hermano, querido amigo, usted es responsable por las habilidades que Dios le ha concedido. Puede prepararse al sacar el mayor provecho posible de sus privilegios para ocupar un puesto de utilidad en el cumplimiento del deber. No se necesita aspirar al desempeño de una tarea grande ni cosas grandes. Por el contrario, usted puede hacer su trabajo, por humilde que sea, asumiendo la responsabilidad de hacer esa tarea de manera que Dios lo pueda aceptar. Si usted hace bien esa tarea humilde, el Señor le confiará un mayor. Hay una parábola muy interesante que describe ciertamente cómo nosotros podemos responder ante el gran desafío con aquella parábola cuando Dios la ilustró de la siguiente manera. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y al otro le repartió un solo talento. Le dijo, vayan a negociar con esos talentos. El que recibió 5 talentos fue y negoció, empezó a hacer su trabajo, lo multiplicó 5 a 10. El de que tenía 3 talentos también hizo lo mismo, fue, trabajó, hizo negocios, lo multiplicó a 6 talentos. Y el otro, que apenas recibió un solo talento, fue y escondió ese talento en la arena, en la tierra, diciendo que su amo era fuerte y que quería cosechar donde no sembró. Tremendo error. Cuando llegó el dueño de los talentos, pues, que empezó a preguntar, ellos se respondieron de acuerdo a lo que hizo, y al que recibió un solo talento, mandó a que le quitasen ese solo talento y se lo diesen a aquellos que habían recibido más. Así es la vida. Lo que hay una ilustración aquí de la forma en que Dios sigue multiplicando los dones y talentos en aquellos que hacen su trabajo de predicación para Él. Nosotros tenemos ese gran desafío y esperamos que la lección que estamos estudiando en este día, ya en sus minutos finales, el dador de toda buena dádiva es Dios, y el Señor desea que usted pueda recibir todas esas dádivas del cielo para negociar en un sentido espiritual, para usted salir a empezar a predicar la palabra de Dios y a compartir estas buenas nuevas de salvación con esa gran responsabilidad que Dios ha colocado en sus manos. Así es, pastor. Al cierre del estudio de hoy, podemos decir que el Espíritu Santo
sabe qué dones impartir a cada creyente para glorificar mejor a Jesús en su vida. El Espíritu Santo distribuye sus dones a los creyentes de acuerdo con el conocimiento que tiene de sus facultades y de la necesidad de cada individuo. No es una decisión arbitraria, sino que está basada en la comprensión y el conocimiento de Dios. Esto debería, Pastor Scroggins y amigos oyentes, ser una gran fuente de aliento para cada uno de nosotros. Tenemos la seguridad absoluta de que el Espíritu Santo no solo nos ha impartido dones, sino además son exactamente los que necesitamos para ser testigos más efectivos de Cristo. Los dones que usted tiene, los dones que yo tengo, son lo que el Espíritu Santo ha visto más necesarios para nuestro crecimiento espiritual y para la causa de Cristo. Seamos felices y disfrutemos de esos dones que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Te invitamos al cierre del estudio de hoy, Dios el dador de toda buena dádiva, para que hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por la comprensión de tu palabra. Te agradecemos de manera infinita por los dones que nos has dado a través de tu Santo Espíritu. Esas habilidades que tú nos has otorgado, las consagramos delante de ti. Ayúdanos a utilizar esos dones para nuestro crecimiento espiritual y para la proclamación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.